Hasta ahora en el curso nosotros hemos visto todo lo que es el análisis de las señales en el tiempo y en el dominio de la frecuencia, pero hemos asumido algo muy importante y es que esas señales conocemos su modelo matemático de entrada. O sea, por ejemplo, digamos una señal como una seno, sabemos cuál es la ecuación explícita que nos describe la señal en cada instante de tiempo y así con el resto de señales. Sin embargo, en la naturaleza las señales no se comportan de este estilo. De hecho, las señales en la naturaleza tienen un comportamiento aleatorio. De ahí que sea muy importante estudiar justamente cómo son estas señales y cómo se pueden modelar. Entonces, como les decía, aquí tenemos dos ejemplos de señales típicas en la naturaleza. Por ejemplo, la señal de voz. La señal de voz, si ustedes la miran en el tiempo, es una señal que tiene unas variaciones que ustedes pueden ver, por ejemplo, acá en esta zona, son altamente periódicas en ciertas zonas, pero de todas formas tienen como algo, una distorsión, podríamos decir así, o como si fuera un ruido superpuesto a ellas. De hecho, ese tipo de ruidos no es que sean algo malo, sino justamente es lo que le da a la voz la naturalidad. Por otra parte, tenemos aquí una señal como la de un electrocardiograma. Si ustedes la miran, es altamente periódica, podríamos sacar un modelo matemático, pero de todas formas hay una serie de cambios muy sutiles y ese tipo de cambios son justamente a características aleatorias de esas señales. Entonces, en general, las señales en la naturaleza decimos que tienen un comportamiento aleatorio y algo también importante es que decimos que son no estacionarias. Al decir esto es que el contenido de frecuencia cambia con el tiempo. Y eso lo vemos justamente aquí en la señal de voz. Por ejemplo, en ese instante de tiempo, inicialmente la señal comienza con una serie de frecuencias bajas, luego aquí una zona de frecuencias altas y luego decae a una serie de frecuencias bajas. O sea que la frecuencia cambia con el tiempo y tiene justamente también ese comportamiento aleatorio. Estas señales las podemos modelar como si fuera la suma de dos componentes. Una determinística, o sea, una componente que podemos sacar su ecuación matemática exacta, como les decía anteriormente, por ejemplo, como la ecuación de la seno. Y por otro lado, una señal que tiene un comportamiento aleatorio que vamos a llamarlo ruido. De hecho, muchas veces uno asocia lo que son ruidos con algo malo. Vamos a ver ahora, más adelante, que justamente los ruidos nos van a ser muy útiles para predecir aspectos de las señales o nos van a servir también para poder modelar ese tipo de señales lo más fiel posible a la naturaleza. Entonces, este tipo de modelo es muy sencillo. Decimos es que cualquier señal la podemos representar por una componente determinística y un ruido aditivo. Aquí una cosa importante es nosotros, bueno, esta parte de señales determinísticas ya sabemos cómo modelarlas, pero ¿cómo podemos nosotros modelar el ruido? Y entonces para eso justamente se recurre a herramientas como son la estadística y la probabilidad. Para recordar un poco esto, ¿en qué consiste? Recordemos que, por ejemplo, la probabilidad es cuando uno hace muchos experimentos. De hecho, cuando se tiende a infinitos experimentos y miramos el resultado de esos experimentos que llamamos nx. Si vamos este caso en infinito, esto es lo que se conoce como la probabilidad. O sea que las probabilidades son como el caso promedio. ¿Promedio por qué? Porque estamos dividiendo el número de experimentos y es un caso ideal porque es un caso en el cual podemos hacer infinitos experimentos. Entonces, justamente esta componente de ruido, WT, la vamos a modelar nosotros asumiendo justamente ese tipo de situaciones. Ahora, para que entendamos un poco este modelo de dónde sale, vamos a mirar un poco en ese detalle, en esta gráfica. Aquí tenemos una serie de generadores. O sea, en esta parte de acá abajo tenemos un generador G1, G2, G3, G4. La idea es la siguiente. Estos 5 generadores que tenemos acá han sido construidos exactamente con el mismo tipo de componentes. Sin embargo, si ustedes los encienden y comienzan a generar una señal, esa señal que generan ellos, ustedes ven que son como si fuera ruido. De hecho, ustedes miran el generador 1, el 2, el 3 y el 4, todos nos producen diferentes señales. Pero a pesar de que nos producen diferentes formas de la señal, hay unas características que son similares en todos ellos. Y justamente esas características que son similares son las que podemos estudiar a través de probabilidades, por ejemplo. Y son esas características las que podemos finalmente obtener unas ecuaciones determinísticas que nos van a describir esas señales, o lo que se llama procesos aleatorios. Usar el nombre señal o proceso aleatorio, señal aleatoria, proceso aleatorio, es similar, no significa que son dos cosas completamente diferentes. Bien, para entender un poco cómo modelamos estas señales, la idea aquí, como les decía, estamos ubicados en este instante de tiempo, es el que tengo acá esa línea en rojo.
Entonces en ese instante de tiempo tomamos la medida de todos los 5 generadores. Y esas medidas de los 5 generadores los agrupamos en una curva que vamos a llamar histograma. Con 5 generadores, pues tenemos, aquí no sé muy bien el efecto, voy a aumentar el número de generadores para que veamos a qué me refiero. Si cada vez aumentamos más el número de generadores y vamos midiendo las amplitudes que tienen todos los generadores en todos los instantes de tiempo y vamos graficando entonces y diciendo, por ejemplo, en este rango de valores de amplitud, cuántos generadores me arrojan el mismo valor y hacemos un conteo entre esos rangos. Eso es lo que llama una curva, un histograma. Entonces, en la medida que aumentamos nosotros el número de generadores, vemos que al hacer ese conteo de cuántos generadores tienen la amplitud en un rango en particular, vemos que esta curva, como el hecho de que tengamos más generadores, nos está haciendo un cálculo mucho más fino. Vemos que en la medida esto se va aproximando a la curva que tengo pintada en azul. Entonces, en el caso en que nosotros podamos hacer este experimento para un número muy elevado de generadores, en los cuales medimos la amplitud de todos los generadores y clasificamos esa amplitud y hacemos un conteo, por ejemplo, todos los generadores que están entre 0 y 0.1, ¿cuántos generadores hay con ese valor? Con el valor de amplitud entre 0.1 y 0.2, ¿cuántos hay? Y así sucesivamente hacemos eso y dividimos entre todo el número de generadores, obtenemos una curva como la que está acá en rojo. Si pudiéramos hacer el experimento infinitas ocasiones, esa curva nos va a dar una forma continua. Y esa forma continua es la que llamamos función de distribución de probabilidad. O sea, que nos dice cómo se distribuyen los datos, en particular en ese instante de tiempo, para todos los generadores que teníamos. Ahora, ¿qué pasa si yo me ubico ya no en ese instante de tiempo, sino en otro? Como ustedes ven, en ese instante de tiempo, la forma de la distribución de los valores va a cambiar. En otro instante de tiempo también va a cambiar. Pero ustedes pueden ver que esa tendencia de los valores se puede representar por una curva continua, que es lo que tengo en la gráfica en azul. Entonces, a la final, ustedes pueden ver que en cada instante de tiempo tenemos una diferente curva en azul. O sea, tenemos una diferente función de distribución de probabilidad. Eso para el caso de un tipo de sistemas que se llaman señales, perdón, que se llaman no estacionarias. Si la señal es estacionaria, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ir ubicándonos en cada instante de tiempo y vemos que en cada instante de tiempo la forma de la distribución de los valores no va a cambiar. Eso implica entonces que lo que llamamos procesos no estacionarios los podemos modelar como si fueran una gran cantidad de funciones de distribución de probabilidad indexadas en el tiempo. O sea, que es un modelo como este. Una forma como podemos modelar las señales aleatorias es decir que la señal aleatoria es un conjunto de varias de estas funciones de densidad de probabilidad, o es lo que se llama a veces variables aleatorias, indexadas en el tiempo. Ahora, esas variables aleatorias que se describen por esas funciones de densidad de probabilidad o FDP, ¿qué significa? Como les decía ahora, teníamos una distribución de los valores, que es lo que tenemos esas curvas acá en esos rectángulos, es lo que llamamos un histograma, que es el conteo de los datos. Si ese conteo de los datos lo hacemos en el caso infinito, cuando tenemos infinitos experimentos, lo que les decía, podemos llegar a una curva que la vamos a llamar f de x de x, o sea, cogemos el histograma, lo dividimos entre el número de datos y lo dividimos también entre la longitud, en este delta x. O sea, esa longitud de que hay la separación entre esos rectángulos con que medimos, hacemos el conteo. Entonces, esa función de distribución de probabilidad se vuelve a la final una función continua que nos puede describir cómo se va a comportar la señal en cada instante de tiempo. Entonces, una cosa importante ahora es entender justamente cómo podemos nosotros interpretar esa función de densidad de probabilidad. Porque ya sabemos que el modelo de nuestra señal va a ser en cada instante de tiempo tenemos una diferente función de densidad de probabilidad. Porque nos dice cómo se distribuyen los datos en cada instante. Ahora, esa función de densidad de probabilidad tiene una serie de propiedades. Aquí voy a asumir que la función de densidad de probabilidad tiene esta forma, como una campana. La primera propiedad es que el área bajo la curva de esa función de densidad de probabilidad es 1. O sea que si ustedes calculan la integral bajo la área bajo la curva de esta función debe dar 1. Entonces todas las funciones de densidad de probabilidad deben cumplir esa característica. Otra propiedad que tiene es, si ustedes quisieran saber la probabilidad de que la señal esté en un rango en particular entre x1 y x2, eso lo pueden obtener fácilmente
calculando la integral entre x1 y x2 de la función de distribución de probabilidad. O sea que esas funciones son muy útiles porque nos sirven para calcular la probabilidad de que la señal de todos sus generadores tenga un valor en ese rango entre x1 y x2. Otra propiedad que tiene las funciones de densidad probabilidad se miden a partir de una operación matemática que le vamos a llamar valor esperado, o se llama a veces también esperanza. Ese valor esperado lo modelamos de esta forma, e de una función g de x. Eso se calcula como esta integral, parecida a la integral con que calculamos la probabilidad, pero ya multiplicamos f de x, lo vamos a multiplicar por, o sea, la función de densidad probabilidad la multiplicamos por la función g, que está acá dentro de la esperanza. Esta es la forma general del valor esperado. Y de ahí se deducen muchas propiedades, como vamos a ver más adelante. Una primera propiedad es lo que llama el valor medio, o el valor más probable de una función de densidad probabilidad. ¿Eso cómo se modela? Justamente es con el valor esperado de x. O sea que si miramos lo reemplazamos en esta ecuación, es reemplazado en esta ecuación g de x por x. Esta ecuación habitualmente esperanza de x se va a llamar mu. ¿Qué significado tiene eso en la gráfica de la función de densidad probabilidad? En particular en esta, nos está mostrando cuál es el valor más probable de obtenerse en ese resultado. El valor más probable, pues aquí en esta gráfica en particular, coincide con el valor más alto de la campana, pero no es cierto. La forma realmente del valor más probable es aquella posición en X donde podemos partir esta gráfica a la mitad de tal forma que el área por debajo sea un medio y como el área total es 1, pues el área por encima de ese valor debe ser también un medio. O sea que el valor de mu es la porción donde podemos partir la función de densidad probabilidad de tal forma que esta área en amarillo y esta área que dibujé acá en rojo sean iguales a un medio. ¿Por qué utilizamos esa definición y no la del valor más alto? Porque es que es posible tener funciones de densidad probabilidad como esta forma, donde ya no son simétricas. Entonces aquí el valor más probable no es el punto más alto, sino que el valor más probable es donde la curva se parte a la mitad, donde el área antes del valor de mu vale un medio y después vale un medio. O sea, por ejemplo, acá es muy probable que en esta curva el valor medio esté en esta posición, donde esta área, aquí en esta zona, sea un medio, o sea que sea igual también al área de esta zona. Esa es una eh, propiedad muy utilizada porque nos va a servir justamente para mirar cuál es el valor más común de encontrar cuando ustedes tienen una señal. Ahora, otra de las propiedades que tenemos es la que llama varianza. De nuevo, esta también se define a través del valor esperado usando como función g x menos mu al cuadrado. Esa tiene un nombre que se denota habitualmente como sigma cuadrado. Justamente la raíz cuadrada de ella, o sea, sigma, se llama desviación estándar. Este valor sigma, como tal la desviación estándar, se asocia a lo siguiente. Si ustedes cogen alrededor de mu y miran una desviación estándar por encima y una desviación estándar por debajo alrededor del valor mu, o sea, por eso es que la ecuación aparece x menos mu, porque estamos mirándolo alrededor del valor de mu. Entonces, una desviación estándar por encima, una desviación estándar por debajo, aquí tenemos contenido el 68.27% de todos los datos. O sea, todos los posibles valores de la amplitud de la señal están contenidos entre un sigma y otro sigma. Si nosotros miramos ahora 2 sigma, o sea, desde el punto mu, 2 sigma hacia arriba y 2 sigma hacia abajo, acá ya están contenidos todo el 95.45% de los datos. Y entre sigma están ya el 99.73% de los datos. Estos valores de sigma se utilizan mucho para hacer análisis estadísticos y poder saber con la desviación alrededor de cierto valor medio, o sea, el valor más probable, qué tanto se dispersan esos números. Y eso nos sirve para saber, como vimos acá, si la dispersión, qué tan alejado está. Si, por ejemplo, está dentro de la región de un sigma, significa que estamos dentro de la región de los 68% de los datos que nos puede arrojar, por ejemplo, un generador. Entonces, por eso la desviación estándar es fundamental para uno estudiar la dispersión alrededor del valor medio en una señal aleatoria.
Ahora, todas las funciones de densidad de probabilidad que les mostré ahora tienen una forma de campanas, como la que tenemos pintada acá abajo. De hecho, esa es una de las más comunes, la función gaussiana, que esta es su ecuación matemática que la describe, y tiene un comportamiento que el valor medio justamente coincide con el valor máximo de la campana y se llama mu, que aparece justamente en la ecuación. Y la varianza está ligada también con esa desviación estándar sigma, o sea que directamente la gaussiana tiene son dos parámetros que se utilizan para construirla, son el valor medio y la desviación estándar o la varianza, que recuerden que la varianza es este término que tenemos acá, sigma cuadrado. Hay otra variable aleatoria que se utiliza mucho, es la uniforme. La uniforme ya tiene una forma rectangular, un rectángulo entre A y B, por eso se denota como una función de densidad de probabilidad que vale 1 sobre B menos A entre A y B. Ella, a diferencia de la gaussiana, tiene un valor medio que es B menos A medio, o sea, justamente en la mitad de los dos valores, pero su varianza toca calcularla con esta fórmula. Ahora, recordemos entonces que este análisis lo miramos partiendo de este modelo. Queremos modelar una señal aleatoria. Y este modelo nos decía esa señal aleatoria, nos decía entonces que en cada instante de tiempo vamos a suponer que tenemos una diferente función de densidad de probabilidad. Entonces, resulta que para el caso del modelamiento de las señales aleatorias hay una forma mucho más sencilla de mirarla. Y es, con esas definiciones de medidas y varianza, tenemos dos tipos de procesos, que fueron los que les mostré ahora rato. Uno los vamos a llamar estacionarios y otros no estacionarios. El estacionario es aquel en que todos los instantes de tiempo la media y la varianza de las señales son iguales. En cambio, el no estacionario, la media y la varianza pueden variar con el tiempo. O sea que si le miramos en ese modelo donde teníamos varias funciones de densidad de probabilidad cambiando en el tiempo, el caso no estacionario nos estaría representando justamente esa situación. Pero el caso estacionario, podemos asumir casi que en cada instante de tiempo, todas esas funciones de densidad de probabilidad tienen una característica que todas nos dan la misma media y la misma varianza, así sean diferentes. Otra característica que vamos a utilizar muchísimo es una asunción de que en general todas las señales de la naturaleza tienen esa característica que se llaman unos procesos ergódicos. ¿Qué significa eso? Que en el ejemplo que les mostré hace rato, cuando hicimos el análisis de los histogramas de la señal en cada instante de tiempo, este histograma lo sacamos asumiendo que teníamos infinitos generadores y que en cada generador en cada instante de tiempo miramos el valor de amplitud, sacamos el histograma, miramos el caso infinito, obteníamos la densidad de probabilidad. Lo que nos dice la ergodicidad es, usted montar ese experimento en la práctica es imposible usted tener infinitos generadores. Lo que nos dice la ergodicidad es, si usted con uno solo, usted puede sacar todas las características de la señal, como su media, por ejemplo como esta, su dispersión, que sería la desviación estándar, y otra serie de propiedades que vamos a ver más adelante. Entonces el principio de ergodicidad es fundamental porque este nos dice que podemos analizar las señales aleatorias únicamente con la información de un generador. Y eso nos va a permitir entonces que podamos analizar la señal con solamente la medida de un ruido.